Hola, es un gusto saludarles. Soy el profesor César Castillejo de Paz y voy a ser el encargado de impartirles la materia Marco Jurídico Internacional de los Derechos Humanos. En esta videocápsula vamos a hablar, bueno, es la bienvenida de ustedes, pero vamos a dar una pequeña nota introductoria de lo que es el curso y en sí la materia. Ustedes propiamente llevan derechos humanos y entonces ya deben de saber que una serie de tratados internacionales propiamente de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde 1945 han conferido una base jurídica de los derechos humanos y han desarrollado el conjunto de derecho internacional de los derechos humanos. La mayoría de las naciones también han adoptado en sus constituciones y otras leyes criterios que protegen formalmente los derechos humanos y en México no es la excepción, es el caso también. En este sentido, el respeto por los derechos humanos requiere el establecimiento del Estado de Derecho en el plano tanto nacional como internacional, por lo que en esta clase les voy a proporcionar una breve definición de conceptos de gran importancia para la comprensión, mis estimados estudiantes, del alcance o fuerza que tienen los instrumentos internacionales que conforman el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos. En primer lugar, tenemos las declaraciones. Este término a menudo se elige deliberadamente para indicar que las partes no tienen la intención de crear obligaciones vinculantes, sino que simplemente quieren declarar ciertas intenciones. No obstante, las declaraciones pueden también ser tratados en el sentido genérico con el objetivo de ser vinculantes en el derecho internacional. Por lo tanto, en cada caso en particular es necesario aclarar si las partes pretenden crear obligaciones vinculantes. Determinar la intención de las partes es a menudo una tarea difícil. Ciertos instrumentos denominados declaraciones no fueron pensados originalmente para tener un poder vinculante, pero sus disposiciones pueden haber reflejado el derecho internacional consuetudinario o haber adquirido ese carácter vinculante como derecho consuetudinario en una etapa posterior. Tal fue el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por otro lado, tenemos a los convenios. Por lo general, se denominan convenios a los instrumentos negociados bajo los auspicios de una organización internacional. Por ejemplo, el Convenio de Viena o el Convenio del Derecho de los Tratados de 1969. Y lo mismo sucede con instrumentos adoptados por un órgano de una organización internacional. Por ejemplo, el Convenio de 1951 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, que fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo. No se preocupen, todo esto lo vamos a ir diluyendo en las otras clases y también en nuestras clases presenciales entonces por lo que tengan dudas, yo estoy para ustedes y para atenderlas. Ahora, otro término que utilizamos en el marco jurídico internacional de los derechos humanos son los protocolos. Este término es el que denomina tanto al instrumento independiente que registra derechos y obligaciones específicas como al instrumento accesorio que regula la aplicación concreta de los derechos y obligaciones basadas en un tratado preexistente. Un protocolo tiene las mismas características jurídicas que un tratado y, solo para que sepan un poquito más, el término protocolo se usa a menudo para describir acuerdos de un carácter menos formal que aquellos que titulamos, bueno, se titulan tratados o convención. De estos protocolos vienen los protocolos de firma, el protocolo facultativo, el protocolo basado en un tratado marco, el protocolo de enmienda y el protocolo de un tratado complementario. El protocolo de firma es un instrumento subsidiario a un tratado y establecido por las mismas partes. Dicho protocolo se ocupa en sí de cuestiones auxiliares, como la interpretación de una determinada cláusula del tratado, de una cláusula formal que no se han insertado en el tratado o la regulación de cuestiones técnicas. De ahí viene el protocolo facultativo. Este protocolo facultativo, estimados estudiantes, es un instrumento que establece derechos y obligaciones
adicionales a un tratado. Por lo general se adopta el mismo día, pero es de carácter independiente y está sujeto a una ratificación por las partes. Déjenme decirles que estos protocolos permiten a las partes del tratado establecer entre ellos pues un marco de obligaciones que van más allá del tratado general y con las que pueden estar no de acuerdo todas las partes, con lo que se crea un sistema de dos niveles. Un ejemplo claro, profesor, no se preocupen, es el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que fue creado en 1966, si mal no recuerdo. Ahora, el protocolo basado en un tratado marco es un instrumento con obligaciones sí sustantivas, pero también específicas que implementan los objetivos generales de un marco anterior o de una convención marco. Estos protocolos aseguran una elaboración de tratados más rápida, pero también sencilla y que se han utilizado sobre todo en el campo del derecho internacional, en el derecho ambiental internacional. Maestro, otro ejemplo, claro, con mucho gusto. Tenemos el Protocolo de Montreal del año en que nací, de 1987, y este protocolo se dio de manera rápida y sencilla porque es relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Pero una parte interesante es para que ustedes vayan viendo cómo se van y vayan entendiendo cómo se va todo esto concatenando. Este protocolo de Montreal de 1987 que hablaba sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, fue adoptado sobre la base de los artículos 2 y 8 de la Convención de Viena de 1985 para la protección de la capa de ozono. Ya el protocolo de enmienda es un instrumento que incluye disposiciones para modificar uno o varios tratados que se dieron con anterioridad. Por ejemplo, el protocolo de 1946 modifica acuerdos, convenios y protocolos sobre estupefacientes. Y maestro, ya vamos a acabar, sí, ya casi acabo. Vamos con los protocolos, o bueno, con el protocolo de un tratado complementario, que es un instrumento que incluye disposiciones complementarias para un tratado anterior. Otro ejemplo, claro, el protocolo de 1967 que hablaba, o bueno, que habla sobre el Estatuto de los Refugiados de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Pero para mayor información, obviamente tienen a su profesor todas las dudas que les surjan y también van a tener los otros videos que vamos a dejar grabados y repito, las clases virtuales que tendremos en tiempo y forma y también les voy a agregar tecnolecturas y les voy a hacer referencias, mis queridos estudiantes, cuando tengamos que hablar de los instrumentos jurídicos tal cual, les voy a dar un enlace que les va a quedar en plataforma para que se puedan dirigir ahí y puedan darle una lectura rápida. Hay instrumentos que son muy largos, no se preocupen, no hay el deber de aprendérselos porque por eso está escrito, pero de esto y muchas cosas más podremos platicar en nuestra siguiente clase. Hasta luego.